Muy bien, bueno, así que acá estamos. Vamos a iniciar. Me cuentan cualquier cosa si no me escuchan o algo, por lo que les comentaba que estamos con algunos elementos distintos. Muy bien. Los versículos de hoy se los tienen ahí disponibles. Estamos ya en el capítulo 5. Vamos a ir del versículo 8 al 14. Ya estamos terminando esta sección. En 2 semanas estaremos iniciando un tema que a muchos les ha llamado la atención en cuanto a la familia y las instrucciones del apóstol, ¿verdad? En este tema. Y pues rogamos al Señor que nos acompañe con su Espíritu Santo y que podamos tener un estudio de mucha bendición para nosotros. Al momento hemos estado estudiando que la vida del creyente eh, tiene ciertas implicaciones, ¿verdad? Hablamos del amor, hablamos del espíritu y hoy el apóstol nos va a enseñar que la vida del creyente debe ser un faro de luz, ¿verdad? En medio de la oscuridad del mundo, ¿verdad? De la maldad humana y el pecado que está reinando, ¿verdad? En el dominio, por decirlo de cierta manera, de aquellos que están obedeciendo a Satanás, ¿verdad? La nueva naturaleza en la que ya hemos explicado y hemos ahondado, que nos habla del amor, del espíritu, nos llama ahora a cada creyente a ser luz, ¿verdad? Esto es algo que muchos han escuchado probablemente porque se nos critica, ¿verdad? Que no somos luz, debería de ser luz. eh, pero es una verdad, ¿verdad? Necesitamos ser luz en la más densa oscuridad. Creo que vivimos tiempos muy, muy oscuros eh, y quizá hasta oscuros, ¿verdad? Que oscuridad es completa oscuridad. Y tenemos que tener una actitud mucho más valiente, creo yo, no por ello carente de amor, que es donde algunos cerramos, pero sí mucho más valiente para evidenciar esta luz que no debe de ser eh, oculta, ¿verdad? Así que iniciamos con lo primero, nuestro tema de en la luz, entender que nosotros somos luz, ¿verdad? Así que cuando los amigos espirituales nos dicen deberías de ser luz, tienen toda la razón, porque nosotros realmente estamos llamados a hacer luz. Y el verso 8, estamos acá en la NBLA, dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Solo en este versículo podríamos tener un debate filosófico, existencial, ontológico, que nos puede llevar por horas, pero si no, si me meto ahí, primero no me creo tan capaz para hacer eso y segundo, se pueden quedar dormidos, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros entramos en la dinámica del cristianismo, digamos, en lenguaje evangélico, cuando decimos nos convertimos al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos alcanza, pasamos por todo el proceso que se le denomina el proceso soteriológico, ¿verdad? ¿Qué es el proceso soteriológico, Navito? Es todo aquello que la teología estudia referente a la salvación, ¿verdad? Es decir, todo lo que involucra a nivel Dios, a nivel ser humano, a nivel Espíritu Santo, como lo vimos hace unos días, en el proceso de salvación. Y hay un punto específico en este proceso que se le llama la regeneración. No sé si algunos de ustedes lo han oído. Pero la regeneración va a venir a restaurar en nosotros aquello que Dios hizo. Y fíjense que en la iglesia donde estoy trabajando, están en un estudio bíblico donde están en estos pasajes de la creación y una de las cosas que se evidencian cuando uno habla de Génesis 1, Génesis 2 o 3 es cómo nosotros carecemos del concepto de que la creación que Dios hizo realmente, como dice él ahí, era buena. Si recuerdan los pasajes, ¿verdad? De la creación y tenemos esta casi como canto, ¿verdad? Al estilo misa, que dice, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y hacía tal cosa y vio Dios que era bueno. Y realmente el estado original de la creación, que es un tema
que también es súper extenso, no es el que hoy tenemos, ¿sí? La alimentación que llevamos no es por la que fuimos creados. El estatus del ser humano como ente creado no es el que hoy tenemos. Eh, y hay temas tan prácticos como el parto, ¿verdad? Dios no había estipulado que el parto de una mujer, por ejemplo, fuera como es hoy en día. Había un sistema distinto, no sabemos cuál es, pero una cosa que nosotros tenemos que entender es que a veces si decimos es que la vida es tan injusta, ¿verdad? O hay tantas injusticias, no estamos cerrando al blanco, porque este modelo de ser humano y de humanidad que nosotros tenemos no es el que Dios creó, ¿sí? Sino es el que quedó con la consecuencia del pecado. ¿Sí? Hay muchas implicaciones en las injusticias que hay hoy, inclusive en las sociales, que tienen que ver mucho con el pecado del hombre y no como que Dios lo destinó así, ¿verdad? Pero no me quiero meter a camisa de once varas tampoco en ese asunto, pero a nivel espiritual, porque es lo que realmente sucede, porque a nivel físico no existe, a nivel naturaleza no ha sido todavía el momento, sino será en la segunda venida del Señor. A nivel espiritual, hay una regeneración, hay un volver a lo que Dios había creado. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. Entonces, el apóstol nos dice que ahora, o sea, nosotros estábamos en tinieblas. ¿Qué es esas tinieblas? Es la humanidad caída con la naturaleza pecaminosa, con el pecado original, todo eso que hemos escuchado. Eso es estar en tinieblas. No se lo está diciendo Pablo a un grupo de personas que habían sido brujas, que habían sido chamanes. No, no, no. Nos lo está diciendo a todos los creyentes. Por tanto, todos nosotros estábamos en tinieblas. Es un dualismo que tenemos que tener bien claro. Pero ahora dice, son luz en el Señor. Es decir, estamos siendo, como decía el canto de los niñitos, ¿verdad? Transformándome. Hemos sido transformados a la luz. Y eso es súper importante entenderlo en el proceso soteriológico. Como les he dicho en otras ocasiones, no es solo levantar la mano, decir acepto al Señor, sino hay un proceso espiritual, existencial, que tiene parte, ¿verdad? En el cual tenemos que tener claro que antes estábamos en las tinieblas. Es decir, no es un dualismo con términos medios, ¿sí? Porque hoy en tiempos posmodernos, en tiempos de mucha emoción y muchas de estas cosas, a veces creemos que estar en pecado es ser mala persona. Y no es solo eso, ¿sí? Sino es estar en las tinieblas. Así que todos y cada uno de los que estamos acá, los que están conectados, los que van a estar por diferido, vivíamos en tinieblas, ¿sí? Aunque usted fuera buena persona, aunque usted apoyara a todas las teletones de todo el mundo, salvara ballenas, detuviera el calentamiento global, todo lo que queramos, estábamos en tinieblas, ¿sí? Sin Cristo estamos en tinieblas porque estamos bajo las consecuencias de una naturaleza que fue destruida, fue pervertida y no era el diseño original que Dios creó. Espero que ese término teológico, que me extendí bastante ahí, haya quedado claro, porque es nuestra realidad, estamos en la oscuridad. Y miren, tanto es así que el Señor Jesús afirma, hoy estoy citando versos de otro lado, solo para que tengamos una dinámica más amplia, porque pues el Señor Jesús, digamos, es súper importante. El Señor Jesús afirma en el pasaje de Mateo 5, 14 al 16, que los creyentes somos luz del mundo. Yo diría, o le agregaría luz para el mundo. Por ende, no se trata de reflejar, de imitar la luz, sino de entender que somos. Y cualquier filósofo que estuviera hoy conectado acá, le abriría los ojos porque está hablando de existencia, no está hablando nada más de una actitud, ¿verdad? O de ser buenos. No, lo que está diciendo es, ustedes ahora son la luz del mundo. No sé si recuerdan ese pasaje. Entonces, al ser la luz del mundo, eso tiene unas implicaciones muy masacres, ¿verdad? Porque implica que dentro de nosotros debe haber una transformación interna que nos lleve a la regeneración, ¿verdad? El concepto que les dije, para que expongamos la luz
y reflejemos, como dice un pasaje, la gloria de Cristo al mundo que nos rodea, ¿verdad? En otras palabras, y adelantándome un poco al punto último, nosotros no estamos llamados a ser cristianos, estamos llamados a ser luz en el mundo, y eso es mucho más profundo porque tiene que ver con testimonio y con cómo nos comportamos en nuestro contexto. La luz que somos ahora va y necesita manifestar y evidenciar la injusticia de la vida pecaminosa pasada, ¿sí? Es decir, no se trata, y como siempre digo, de hacerse de un carnet, que ahora soy cristiano y ya, sino hay que asumir una responsabilidad frente a todas las implicaciones que esto tiene. Ser luz es demostrar con actos de transformación el evangelio en el diario vivir, ¿verdad? Y eso es un compromiso bien fuerte, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque necesitamos hacer que Cristo sea visible a los demás. Inclusive, como dice una frase que le atribuyen a Loyola y que dicen que no es de él y que es de alguien más, eh, hablar el evangelio y sin la necesidad de mediar palabras, ¿verdad? Eh, y eso es bien complicado. Podríamos hablar, por ejemplo, de la responsabilidad civil, ¿verdad? Y en nuestro país, eh, no nos veamos ni siquiera cuestiones tan profundas como el Congreso y eso. El mismo tráfico, ¿sí? El manejar en Guatemala, eh, en un país con supuestamente tantos cristianos. No sé ustedes, tal vez es mi experiencia nada más, pero a mí el manejar no me evidencia en Guatemala que haya luz, ¿sí? Me evidencia todo lo contrario, ¿verdad? Porque no hay un reflejo de esta luz en el diario vivir. Y esa es la necesidad que tenemos. Necesitamos ser lámparas que alumbres, no lámparas que estén ocultas debajo de la mesa. Por si no habían entendido ese pasaje, a eso se refiere el Señor Jesús precisamente. Esto es una nueva realidad del creyente que acepta una identidad nueva, por eso les decía lo del ser, que no es algo para que caigamos, perdón, en el moralismo que hemos hablado, de ver estas buenas obras como algo para santificarnos o salvarnos, sino al revés, que dado que hemos sido salvados, que hemos sido santificados por el Señor, por el Espíritu Santo, etcétera, hemos sido sellados por Él, nuestras obras precisan ser obras de luz, porque nosotros somos luz. Y ese es el llamado que tenemos. ¿Difícil de cumplir? Creo que sí, es difícil. Y eso nos lleva al siguiente versículo y al siguiente punto, que es ser frutos de luz. Dice el verso 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es más, si teníamos dudas de qué significa ser luz, o si por ahí sintieron, esto, el Nolito jaló un poquito ahí el asunto, está haciendo un poco extremo. No es nada nuevo conmigo, ¿verdad? Pero eh, realmente hay un fruto de luz descrito por el apóstol. Es decir, unamos a Jesús con Pablo, porque no están separados, ¿verdad? Y hagamos este vínculo. El Señor Jesús dice, debemos ser luz, y Pablo nos va a decir entonces, si somos luz, debe haber un fruto que consiste en bondad, justicia y verdad. Ahora, acá, como no sabemos griego, ninguno de nosotros, quizá alguien sí, pero yo no, hay un punto importante en la constitución del griego que a nivel teológico lo podemos valorar, que es muy similar a otros que nos hemos encontrado antes, cuando encontramos la palabra toda, ¿verdad? No sé si se recuerda, pero este toda no es toda bondad, punto y aparte, justicia y verdad, sino que implica toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y eso es un énfasis que es importante tenerlo claro. Y empezamos con el primero, toda bondad. La luz, por ende, nos hace un llamado a la bondad. No necesariamente a ser buenos desde la perspectiva humana, sino a tener bondad, a tener amabilidad, ya lo hemos visto, ¿verdad? A tener servicio,
Eso significa la palabra. Y a tener buenas obras hacia un mundo caído y a nuestros hermanos. Estas obras son importantes, no son objeto de salvación, ya sabemos que la salvación es por fe, pero sí van a reflejar el carácter y el corazón transformado que tengamos como creyentes, como hijos de Dios. Por muy pequeños que parezca los cambios que podamos tener como creyentes, en el reino de los cielos es evidente cuando se obra bajo la bondad, ¿sí? Sobre todo para aquellos que nos rodean, ¿sí? Ser luz en cuanto a la bondad es un testimonio vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender la bondad que el mismo Señor Jesús nos enseñó, que Pablo nos está enseñando, que no guarda rencores, que perdona, que da la mía extra, ¿verdad? De donde viene ese versículo, que intenta más allá, y yo creo que esto es una palabra muy importante para lo que se mueve hoy en día filosóficamente, intenta y da mucho más de lo que la gente se merece, ¿sí? Y esto puede aplicar tranquilamente a nuestro prójimo, como la parábola del samaritano. A veces, por ejemplo, la familia, ¿cuántos acá no tienen problema con la familia, verdad? La familia puede ser que no se merezca el perdón, humanamente hablando, que no se merezca la honra, que no se merezca nuestra cercanía, pero ahí es donde la luz nos llama a extender la bondad a aquellos que no la merecen, porque de la misma manera el Padre nos extiende a nosotros la bondad. Por eso es un cambio de identidad. No es hoy vamos a comportarnos como luz, sino entender que ahora somos luz. Y eso es súper importante, porque no vamos a hacer una luz a medias, sino, como dijo Pablo, toda bondad. La otra palabra que entra en juego es toda justicia. Y miren, esta palabra debería ser un antes y un después en nuestro quehacer teológico, en nuestro quehacer de comprensión del Señor. Eh, yo considero que este es el elemento más importante en la Biblia y a la vez el más ignorado en la vida cristiana. No sé si cómo van con su lectura de la Biblia, no sé si se han animado, pero conforme vayamos leyendo la Biblia, les diré, por los que van caminando todavía en el plan, los que ya lo dejaron, retómenlo. Y les dejo este reto. Si lo están haciendo en una Biblia física, pongan un post-it ahí, o post-it, no recuerdo cómo se dice, y pongan la palabra justicia. Si lo están haciendo en su celular, traten de recordarse siempre de justicia y traten de leer la Biblia ahora teniendo en mente esto de la justicia. Y van a ver cómo cambia la perspectiva, porque realmente cuando uno ve que Dios no está tanto en el afán de tener elegidos, de tener escogidos, predestinados, sino más bien de que aquellos a los que Dios les extiende misericordia operen en justicia. Cuando nosotros vemos ese enfoque en la Biblia, va a cambiar la perspectiva y nos vamos a dar cuenta que a veces éramos muy religiosos, muy dogmáticos, muy afanados en nuestra forma de entender, y que Dios tenía un mensaje que todo el tiempo estuvo ahí, pero nosotros no le poníamos coco a la justicia. Es más, es el mandamiento del Señor Jesús en Mateo 6, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. ¿Qué es la justicia? Es aquello que los hijos de Dios deben de buscar. Más buscar primero, ¿qué dice? Exacto. Antes de afanarnos con los afanes de la vida. Todo el contexto de Mateo 6, ¿sí? Están preocupados por qué van a comer, por qué van a vestir, etcétera. ¿Y qué les dice al final el Señor Jesús? Primero, busquen el reino de Dios y su justicia. Si ustedes buscan ese pasaje 6:33, creo que es, y lo buscan en distintas traducciones, el concepto se vuelve amplio y edificante. Busquen lo que el reino de Dios llama justicia, busquen lo que es justo delante de los ojos de Dios, y ahí empieza a ampliarse eso. Y eso es a lo que estamos llamados, a toda justicia, ¿sí? La justicia, en otras palabras más sencillas, no solo nos llama a no afanarnos con la vida, afanarnos a siempre querer ganar, por ejemplo, es un afán que tenemos, nos llama a tener puesta la vista en que vivamos, eh,
enfocados, mejor dicho, no preocupados, enfocados en hacer la voluntad del Padre y obedecer sus mandamientos. Es decir, ¿estamos en este mundo? Sí, pero nuestro enfoque en este mundo debe de ser, Padre, ¿cuál es tu voluntad en estas situaciones? Hay situaciones globales que pues, a la luz de la palabra podemos saber. Pero Padre, realmente estoy interesado, anhelando o preocupado y afanado, si quieren verlo, por saber cuál es tu voluntad en esto. Ese debería de ser el afán, el quehacer de aquellos que somos luz, ¿verdad? Eh, porque ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio, ¿verdad? Él dice que vino a obedecer al Padre, no vino a hacer lo que él quería. Y como les decía al principio, nos podemos dar cuenta un constante llamado a la justicia que hay en la Biblia. No sé si alguna vez han leído los profetas, Isaías, Jeremías o los menores, pero el asunto de Israel, ¿verdad? Con Babilonia, el exilio, el mismo exilio de Samaria, ¿verdad? O, bueno, Israel o Judá, ¿verdad? Los dos reinos, se debe en gran medida a las injusticias que cometía el pueblo hacia Dios con respecto a la ley, o si han leído Malaquías, ¿verdad? Qué típico que lo hemos leído para que nos manipulen ahí con lo del dinero, ¿verdad? Eh, yo les estaba quejando el descuido que tienen de la ley, pero también se habla en muchos versículos de injusticia a nivel social, ¿verdad? Y no es que yo sea un garante de la justicia social moderna, pero sí el Señor nos llama a hacer lo que es justo, ¿sí? A ser justos, a ser misericordiosos con el pobre, a ser misericordiosos con el huérfano, a ocuparnos de la viuda y el huérfano. Y son ese tipo de injusticias que Dios detesta, ¿no? No hay nada a nivel social que Dios deteste más que nosotros, los que hemos sido llamados a justicia, no extendamos la mano a aquel que está desprotegido, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque a nivel teológico ha despertado un movimiento que se ha ido al otro extremo, pero eso sí nos debe llamar la atención que nosotros estamos en un extremo muy eh, capitalista, muy, tal vez no capitalista, sino mercantilista. Y miramos mucho para nosotros. Mi prosperidad, mi bendición. Y hacemos muy poco por aquel en el cual Dios también tiene sus ojos, que es el pobre, es el necesitado, en la caridad. Y son cosas que realmente deberían de marcar nuestro estilo de vida en la luz. Pero como nuestro modelo es gringo, ¿verdad? De hacer y de ser iglesia, pues ahí se ha perdido un poco porque es muy individualista. Repito, no para caer en cuestiones como teología de la liberación, pero sí tenemos un llamado a atender la importancia de lo social, de aquellos a los cuales Dios a nosotros nos puso como luz para ayudar, ¿sí? No para empezar a decirles, no, es que él porque es borracho, él porque esto, él porque tuvo la oportunidad, o él porque se meten a tener hijos y no tienen casa. Todas las cosas que nos pasan por la mente son todo menos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos misericordiosos, caritativos y ayudemos en nuestra posibilidad, ¿verdad? No que se vuelva nuestro quehacer o nuestro evangelio. Tampoco caer en eso, pero sí hacer lo que es justo. Porque la voluntad de Dios jamás va a ser que un niño esté en la calle. Entonces, sí podemos serlos allí. Ahí dejo el mensaje, ahí dejo el reto en ese aspecto, pero está en la palabra, ¿sí? No es cuestiones modernas, ¿verdad? Y por último, no menos importante, toda verdad. Estamos llamados al ser luz a toda verdad. La luz es dependiente de la verdad, ¿sí? El creyente se debe de alimentar de la verdad, que es la palabra, que es Cristo. Y quiero hacerles un llamado acá. Cuando nos enfrentemos al mundo ateo, al mundo agnóstico, a los familiares, eh, la primera postura que tenemos que tener clara es que sí existe una verdad absoluta y es el Señor Jesús, ¿sí? Cualquier apologética que queramos hacer, es decir, una defensa de la fe, cualquier cuestión así, no se puede fundamentar en un relativismo en cuanto a la verdad. Sí, porque hoy en día por ser políticamente correcto,
algunos podrán decir, bueno, tal vez Dios se reveló en Mahoma, se reveló en esto y queremos ser correctos. No, no. Sí, sí, tenemos que ser muy radicales, como decía, en la defensa de la verdad. Tenemos que ser una posición inamovible en que sí existe una verdad absoluta, que es el Señor Jesús, que responde a preguntas existenciales, generalmente no a cuestiones vanas o contextuales específicas, pero sí a la verdad. Si nosotros no fundamentamos nuestra fe en decir Jesucristo es la verdad absoluta, estamos viendo una lamparita de celular cuando se requiere que seamos un faro, ¿verdad? Necesitamos decir eso en nuestro corazón, en nuestra mente, y si tenemos dudas, entonces agarrar los evangelios, empezar a leer y empezar a conocer a Cristo, porque Él sí es la verdad absoluta, ¿sí? Eso innegociable. En Él se fundamenta la luz. Y, porque la verdad, ¿verdad? Porque de Jesús aprendemos lo que es verdadero desde la perspectiva de Dios. Un creyente que está en la luz practica la verdad en sus hechos y en sus palabras. Ojo, esto implica alejar la mentira de nuestra boca, de nuestros actos y del corazón, ¿sí? Todo lo que acabo de decir hace un ratito. O sea, cuidado de las medias verdades, cuidado de querer encajar en lo que la gente cree hoy, ¿verdad? Eh, Empezar a agarrar cosas de la nueva era y cuestiones así, y querer hacer un sincretismo con nuestro evangelio. No, o sea, el Señor Jesús es la verdad y es la roca. Se lo decía a Celeste, a mi esposa, se lo decía este día. Uno de los peores problemas de los teólogos es que empiezan a leer mucho acerca de Dios, mucho acerca de la Biblia, y se olvidan de la Biblia, ¿verdad? Ese es el talón de Aquiles de todo teólogo, ¿verdad? Y uno no puede olvidarse, no puede olvidarse de Dios, ¿sí? No puede olvidarse de la palabra, no puede olvidarse de la verdad, porque hasta la misma teología, lo más sacro que ustedes crean que pueda ser el movimiento de adoración, por ejemplo, la misma música y todo, puede llegar a tomar el lugar de la verdad y que nosotros nos desviemos y en lugar de alumbrar, eh, reflejemos medias verdades de otras personas, ¿verdad? En lugar de ser algo, solo somos un espejillo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque realmente hay una mentira que está en medio de nosotros. Lo hablamos la semana pasada, pero y lo hemos hablado desde que empezamos este estudio el año pasado. Miren, y se lo digo con amor, con la amistad que nos rodea. No nos olvidemos que los falsos evangelios, que los anticristos, están en nosotros, ¿sí? No en nosotros como seres individuales, sino en nosotros como iglesia, ¿sí? Los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros no salen o no vienen de afuera, vienen de nosotros mismos, ¿sí? Los apóstoles hasta llegaron a decir, bueno, estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de que la verdad esté en el evangelio que profesamos, en la música que escuchamos, en lo que predicamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque al final, pues la mentira es adictiva, ¿verdad? Y hay muchas personas, siervos de Dios al principio, que dijeron una media verdad y entonces funcionó y siguen mintiendo y todo, así como mienten las personas que son adictas a la mentira. ¿Verdad? No sé si ustedes conocen a alguien que es adicto a la mentira, yo sí, conozco un par, y se crean unos universos paralelos. Y entonces en los falsos evangelios, en las falsas enseñanzas pasa lo mismo, ¿verdad? Empezaron con que Dios les había dicho, lo pasaron con que esto, y ahora hay atmósferas, ahora hay dimensiones espirituales y un montón de cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Eh, pero lo creen como tal y pues digamos que son hermanos de nosotros, pero bueno, ahí el Señor separará el trigo de la cizaña, no nosotros. Así que tengamos cuidado, al ser luz, de permanecer en la verdad. Tercero, nosotros somos una luz con un propósito, es ser para el Señor. El verso 10 dice, examinen, redarguyan, dice, literal significa redarguyen, comprueben, dicen otras versiones, qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, o sea, que no dan frutos, venimos de que sí damos frutos, sino más bien desenmascárenlas,
denúncienlas, sáquenlas a luz, o, perdón, aquí es el redarguye, o redarguye, ¿verdad? Uy, este tema es difícil y es mucho más difícil cuando estamos carentes de amor. Por eso creo que Pablo primero habló de amor, ¿verdad? Eh, pero tenemos que verlo primero, y es que el creyente que vive en la luz debe buscar agradar al Señor antes que a sí mismo, ¿verdad? Esa palabra agradar. Por eso tenemos que examinar, tenemos que comprobar si lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pensamos agrada al Señor. Porque si no caemos en la trampa del mundo, que es agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ya lo he comentado, ¿verdad? La falsa meta que hoy tenemos en la sociedad de ser felices, ¿verdad? Esa no puede ser la meta del cristiano, te lo digo de una vez, ¿verdad? Porque entonces nos pone a nosotros al centro, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer, bueno, si decimos yo, Nolito, yo sí quiero ser feliz, bueno, está bien, pero comprueba, examina constantemente si tus actos están agradando al Señor o te están agradando a ti mismo o están agradando a un novio, a una novia, o lo hago para que mi esposa, mi esposo no me pierda atención, me siga queriendo, lo hago para que la gente de la iglesia diga que hago y no hago, o sea, son un montón de cosas que nosotros tenemos que llevar a examinar si realmente son actos que agradan al Señor. Y esto debe ser continuo, es un examinar, un comprobar continuo. El verbo así lo indica, el verbo en griego no es un acto de háganlo una vez, sino es algo que hace constantemente. Eso implica no conformarnos al así soy yo, ¿verdad? Con Celes teníamos una amistad que se enorgullecía, pues es que yo así me hizo Dios, así soy yo y yo no tengo que cambiar, ¿verdad? Y lo decía cada rato, ¿verdad? Así como que, está bien, ya nos dimos cuenta, ya te vimos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos tener esa actitud de yo soy así, ¿verdad? Sino que tenemos que ser en una medida adecuada críticos de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos, tenemos que decir, esto que dije, esta actitud que tuve, no, ¿verdad? Y poder bajar la guardia y decir, mira, eso realmente fue deplorable, eso realmente lo hice mal, ¿verdad? Me equivoqué, ¿verdad? No, no debía hacer esto. Y poder tener esa libertad de decir, voy a examinar esto, voy a examinarme para ver si esto realmente agradará al Señor, ¿verdad? No que sea pecado, o sea, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que ser mucho más grande. Solo de es pecado, no es pecado, sino decir, bueno, esto realmente agrada al Señor, o me agradaría yo, o vería luz en una persona que hace esto, aunque no sea pecado. Es ir mucho más allá. No sé si van conmigo. Por eso tenemos que tener un corazón que anhele cada día ser mejor, ir mejorando para Dios, ¿sí? No ser legalista, no privarnos de más cosas, sino decir, quiero agradar más a Dios. Toca agregar esto. Y como les digo, son cosas, no necesitan ser pecado o no, o sea, pueden ser hábitos que tengamos. ¿Será que este hábito agrada al Señor que yo haga esto? Sí, ni es ni no es pecado, sino decir, tal vez pueda entregarle este hábito que tengo a Dios, que no le hace daño a nadie, pero se lo puedo entregar porque quiero hacerlo como una ofrenda, no sé, estoy poniendo ejemplos. Y que anhelemos entonces ser una luz que resplandece en la oscuridad de este mundo con nuestros actos, ¿sí? Que la gente vea actos de bondad, aunque sean risibles. Bueno, yo no me acuerdo una vez, perdón, que me regresé un buen tramo de ciudad porque me dieron 20 que sale más de vuelto y la persona a la que le devolví el vuelto era un supermercado. Se rió de mí y me dice, ¿usted para qué regresa? Me dice, si total aquí, ¿no? Le dije, no sé por qué me nació. Le dije, ¿por qué soy cristiano? Le dije, y no me puedo quedar con dinero que no es mío. Y gracias. Y se seguía riendo, ¿verdad? Pero son cuestiones pragmáticas, ¿verdad? Donde podemos decir, tal vez puedo ser más luz de lo que he sido. Tal vez puedo cambiarme las baterías, ponerme unas baterías nuevas e iluminar más. Segundo, a la luz de este versículo, y acá es un poco controversial, el creyente debe de tener cuidado en no ceder a las presiones del mundo de oscuridad y sustituir, por ende, la verdad de Dios por otro evangelio, ¿verdad? No es que exista otro evangelio, ustedes saben a qué me refiero.
porque si cedemos a eso, puede ser que empecemos a predicar un evangelio que al mundo le agrade escuchar y sintamos que estamos teniendo éxito porque el mundo es feliz con el evangelio que estamos predicando porque se acomoda más a la oscuridad que a la luz, ¿verdad? Veanlo de esta manera, es como que alguien nos ponga una LED de 20, 50 lúmenes en la cara y decida cambiarla por una linternita, vamos a estar más cómodos, pero ya no estamos alumbrando. ¿Me voy a entender? Y esto no es correcto, no debemos de hacerlo. Lamentablemente es muy común eh, en la iglesia moderna, ¿verdad? Tanto así que, digamos, hoy en día considero yo que nos da miedo. A mí me pasa, y he visto que a algunos les pasa, ¿verdad? Es que, o dicen, ¿verdad? No, es que estamos transmitiendo en Facebook, no puedo decir esas cosas, ¿verdad? Y nos da miedo denunciarlo, la maldad, nos da miedo denunciar el pecado, nos da miedo salir ahí en Museo Chapín del Internet, no sé, nos da miedo ese tipo de cosas, nos da miedo denunciar la maldad, la oscuridad y el pecado que eh, vive en la sociedad, ¿verdad? Porque es la realidad, ¿verdad? Y es tanto así que muchos hoy se alinean, ¿verdad? Como las controversias que hay, por ejemplo, ahorita con la ministra de Educación. Muchos dicen, ay, tan exagerados que no sé qué. Bueno, tal vez sí, es exageración, pero no tiene nada de malo. Eh, desde la iglesia, denunciar, por lo menos, o sea, tal vez no logramos cambiar el asunto porque es un asunto político, no es un asunto, digamos, que compete a la iglesia al 100%, pero sí que abramos la boca para decir eso está mal, ¿verdad? Y eso ya nos estila. Es más, nos sentimos en muchas medidas más cómodos a, ay, que pase eso en el gobierno, que hagan las leyes y todo, total, el cristianismo es individual, a permitir que la iglesia pueda levantar una voz, pueda levantar una opinión en contra de estas cuestiones, ¿verdad? Por mucho que sean de izquierdas o de derechas, pero sí debemos aprender a denunciar desde los púlpitos, desde nuestra vida, la oscuridad, porque estamos llamados a hacer luz. Y eso es muy contrario eh, al llamado, o sea, tener una actitud muy permisiva es contrario al llamado que tenemos acá, porque mire, dice, no participen en obras estériles. Está bien, eso lo hacemos, ¿verdad? No somos pecadores, entre comillas. Más bien, ¿qué dice? Quítenle la máscara, denúncienlas, saquen a la luz. O sea, no está diciendo, ay, abrácenlos y díganles que Dios los hizo así. No, no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, denuncia el pecado y no te hagas cómplice a la larga, ¿verdad? Cómplice por guardar silencio, cómplice por permisividad a la oscuridad. Miren, el doctor La Cueva, que es un teólogo bien famoso, se los pongo en el PDF, dice que esta cuestión de denunciarlas o redarguirlas en la traducción significa exponerlas a la luz, sin cubrirlas con bonitos nombres. Lo peor de nuestra sociedad actual, dice el doctor La Cueva, es que se le ha cambiado la etiqueta al pecado. No es que los siglos pasados se pecase menos, pero lo que realmente alarma en nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos con los más bellos colores. Touché. Tenemos hombres ordenados para el ministerio pastoral que declaran sin vergüenza ni remordimiento eh, su prolongada práctica de la homosexualidad. ¿Qué puede esperarse de la sociedad cuando los que habrían de ser luces son de esas tinieblas del pecado cubierto de malas excusas? ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo que dice Mateo 5, que decía que, que me estaba adelantando un poquito, ¿verdad? Lo que dice acá es que aquello que fue llamado a ser luz, en Mateo 5, está haciendo luz debajo de una mesa, ¿sí? ¿Qué dice Mateo? Bueno, no se pone una lámpara bajo una mesa. Cuando el Evangelio entra
a acomodarse con la oscuridad. Va a seguir siendo luz, por ahí van a haber buenas prédicas, ¿verdad? De aquel que todos llamamos, ese es un falso profeta, por ahí va a predicar bien, va a hacer una buena prédica, o un short de YouTube o un TikTok de él nos va a edificar, pero sigue siendo una lámpara debajo de la mesa. Por ejemplo, lo que pasó con esta señora que es obispo, con lo de Trump, ¿verdad? Ella le dijo una verdad. Eh, eh, Trump no es misericordioso con estos sectores, porque pues, digamos, obliga a etiquetarlos a todos como lo mismo, ¿verdad? A nivel jurídico, técnicamente todos están rompiendo la ley, pero no se puede comparar un marero con un inmigrante que lo hace por cuestiones eh, de esta sociedad tan fea que tenemos, ¿verdad? Eh, pero esta persona que le da el consejo a Trump es una persona que vive en oscuridad, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Le dice que hay que ser misericordioso y la Biblia está llena de pasajes de misericordia al extranjero, misericordia al pobre, ya se los dije, pero tuvo la necesidad de meter a los queer, a los niños trans, como cosas que existen. Ese es el falso evangelio. Sí, no me quiero poner político acá y todos. Los que me conocen saben mis posturas políticas, sí, pero todo eso va segundo al evangelio. Entonces, ese es el problema de la oscuridad. Eso es una lámpara abajo de la mesa. Cuando un principio cristiano, la misericordia, la hospitalidad, el tratar bien al extranjero, porque fuiste extranjero en Egipto, se mezcla con mi agenda política, con mi esto y lo otro, ¿verdad? Que es un error que cometen también en Guatemala los diputados que son evangélicos, eh, mezclando lo que no es con lo que es, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado de no estar llamando defensa de la familia, defensa del evangelio a lo que no es, son intereses políticos, ni tampoco estar llamando amor, tolerancia, amabilidad a lo que es permisividad del pecado. No sé si me doy a entender ahí. Todo esto encuentra un balance perfecto cuando el Evangelio está antes de todas nuestras maneras de pensar, gustos, solvencia moral que sentimos porque somos pecadores y queremos que el mundo sea feliz y somos ecologistas y todas esas cuestiones, ¿verdad? O sea, todas esas cuestiones son humanas, no van a añadir ni quitar si tenemos el Evangelio sobre todo eso. Si no puede haber nada antes del Evangelio, ¿sí? Nosotros estamos destinados a ser una luz para el Señor. Y si hacer una cosa nos va a acercar o nos va a identificar con algo que no es luz, tenemos que tener cuidado y ser un poco más radicales en ese aspecto. Y por último, del oculto a la luz en Cristo. Los últimos versículos de hoy dicen, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este pasaje es el de que usan en una canción, ¿verdad? Resplandece, pasaje tu luz. La luz está para vivificar a la humanidad caída y muerta en el pecado. Tenemos que tener cuidado de no ocultar el pecado, ¿sí? Hoy es muy común, lamentablemente, mucho más de lo que nos gustaría admitir, que la vida de pecado se oculte debajo de la alfombra, ¿sí? Pasa lamentablemente porque no tenemos la madurez como iglesia, pero cuando un ministro, por ejemplo, peca, eh, y acá estamos en un grupo cerrado de estudio, podemos decirlo, sobre todo en temas de adulterio, por ejemplo, eh, y muchos evangélicos somos, pero lengua fácil, cuando se trata de los hermanos romanos, ¿verdad? No, que los obispos que son acá, que son allá. Pero cuando se trata de pastores, hay que orar por el hermano, ¿verdad? Pero muchas veces siento yo que no atendemos a esto, no atendemos a de que
tenemos que abandonar lo oculto, lo oscuro, no es la cultura de Dios. Y en lugar de ayudar a estas personas que han pecado, se les reubica, se les crea un nuevo ministerio, se les empodera, y eso realmente no los trae a la luz. Lo que hace es hacer PR, ¿verdad? Hacer relaciones públicas, tratar de lavar su imagen, y por eso tenemos un problema serio del pecado a nivel iglesia, porque cuando un uh, anciano de la iglesia, un elder, un algo, hace lo mismo, se tapa, no se trata abiertamente delante de la iglesia, no se dice, este hermano tiene un problema y va a iniciar un proceso de restauración porque somos iglesia, lo vamos a abrazar, lo vamos a cuidar, lo vamos a ayudar, sino que se tapa, ¿verdad? Y entonces eso, ¿qué nos quiere decir? Que como iglesia, por presiones sociales, por adoptar metodologías del mundo, ¿verdad? Eh, ya no tratamos con el pecado como debería de ser, a través de la confesión, a través de la restauración, sino que lo hacemos escondiendo las cosas, que nadie se entere, ¿verdad? Y eso no está bien, deberíamos de corregirlo. Pablo ha sido claro que estos actos vergonzosos y su vínculo con los falsos maestros y los evangelios, ya lo hemos hablado, exponen muchas veces la inmoralidad sexual, la permisividad y la justificación que se hace hacia el pecado a través de estos falsos maestros. Y eso pasa hoy en día, ¿sí? Ya que en lugar de estar en luz, se ha cedido a la vida carnal de la oscuridad, y yo añadiría aquí del poder. Hay un pastor muy famoso que ustedes saben que no me agrada, y que a través del poder económico y político que ahora posee, ha ocultado un montón de cosas que ellos hacen y que se saben, y lamentablemente, en lugar de ser luz, aunque de una mega archirrecontra denominación iglesia, son oscuridad, porque hacen injusticia, ¿verdad? Estamos acá en modo ventaneando y, y viendo los chismes de la farándula cristiana, no, sino que estamos viendo que son cuestiones que pasan a nivel macro y pasan un montón a nivel micro, ¿verdad? Y no es la actitud bíblica, a la luz de lo que Pablo nos está enseñando, lo que el Señor Jesús nos está enseñando de la luz. Eh, no debe de ser así, sino que debemos despertar este duermes es muerte, ¿verdad? ¿Cuál es la muerte? El pecado, ¿sí? Levántate de esa muerte y deja que Cristo alumbre. Nosotros necesitamos que en este tipo de situaciones, que a nivel iglesia nos alumbre la luz, que dejemos de decir que no pecamos, que dejemos estas imágenes de pastores que no han pecado por 20 años en su vida, que son falsas, y esto puede aligerar el peso de muchos pastores que se sienten presionados a ocultar su pecado, a ocultar sus problemas, que no pueden ir a terapia, porque entonces la iglesia va a decir que les pasa un montón de cosas que estamos haciendo mal. Y esto es parte de un falso evangelio. Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Porque es lo que preocupaba a la iglesia primitiva. Eh, y en el falso evangelio va a abundar la permisividad. Tenemos que tener cuidado, yo se los he dicho en innumerables ocasiones, es mejor pasarse de legalista y de estricto que pasarse permisivo, ¿verdad? Con el tiempo uno va a ir soltando y va a decir, no, hombre, esto no era pecado. Entonces mejor pasarse de la mano que de permisivo. Es mucho más peligroso. Porque cuando hay mucha permisividad, se empieza a ausentar la santidad del lado humano, ¿verdad? No del lado de la santificación de Dios. Y llegamos a hacer esa lámpara escondida debajo de la mesa. Y la mesa es la religiosidad, ¿sí? La mesa es esa imagen pública de yo oro. Yo no quiero dar ejemplos porque no quiero parecer indirectas, pero toda la imagen religiosa que podamos tener que nos encubra la oscuridad que realmente estamos viviendo, esa es la mesa. Y nosotros somos la luz debajo de esa mesa. Y tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Porque no se puede vivir de imagen pública, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Hay muchos creyentes más preocupados de cómo se ve su Instagram, de cómo se ve su TikTok, a cómo realmente está su vida, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Mucho, mucho cuidado, porque no es coherente con la realidad. Muchas veces estamos en profunda oscuridad fingiendo ser luz, y eso solo nos daña. No es el Evangelio de Cristo. No es para estarnos juzgando, es para decirnos que es un tiempo para poder cambiar.
¿sí? Y cortar aquello que nos lleva a la oscuridad. Así que en conclusión, en la luz acá tenemos un lindo faro moderno. Como creyentes nos es necesario identificarnos como la luz que estamos llamados a ser, adquiriendo con responsabilidad el compromiso de evaluarnos constantemente, ojo ahí, en la forma que actuamos, para ver si somos un faro que ilumina con la verdad a su mundo atrapado en la oscuridad del pecado o una lámpara debajo de la mesa. Un faro que predique sin miedo a las consecuencias mortales, a las cancelaciones, a las oposiciones, al odio que el mundo pueda tener por predicar la verdad. No nos dejemos engañar que el mundo se va a alegrar porque le predicamos la verdad. Normalmente al mundo de hoy en día, si le predicamos la verdad, se va a ofender y va a decir que estamos haciendo un discurso de odio, pero necesitamos predicar la verdad y aceptar el reto que esta porción de Efesios 5, 8 al 14 nos deja, que seamos luz. Amén. ¿Ok? Entonces, mis amados, terminamos nuestro estudio. Gracias por estar hoy acá. Disculpen los problemas técnicos, aunque creo que casi me se notaron, ¿verdad? Saludos a todas las naciones acá representadas, en especial los que están en diferido, a Rodrigo, Holanda, Eli, que estás en Estados Unidos, Bama, que también estás en Estados Unidos, los que están acá, y los que están lejos, no sé si Henry también lo escucha, que está en Los Ángeles. Bueno, pero bendiciones, compartan la grabación como ustedes quieran, chicos, pueden invitar gente, no tengan miedo de invitar personas, estamos en ello. Y bueno, por hoy estamos despedidos, voy a parar la grabación para los que están en diferido, gracias por estar con nosotros.